reciban un cordial saludo del procurador. A él le agrada demasiado este tipo de foros, este tipo de eventos, porque él está seguro que si la ciudadanía de Guanajuato o los niños de Guanajuato saben sus derechos, este estado va a mejorar cada vez más. Por lo pronto veo a dos pequeñitos en la parte de atrás, qué bueno que los trajeron. Espero que esta charla sea de su interés. Quisiera saber un poquito cuántos de los que están aquí presentes son abogados. No sé si me podrían ayudar levantando su mano. Una gran mayoría. Muchas gracias, abogados. Y las demás personas no es otra razón más que ubicación de nuestro tema, porque como abogados estamos obligados a saber muchos principios y muchas estructuras. Nosotros teníamos preparado el tema desde la época clásica de la filosofía, desde la época clásica de la reflexión. Estamos aquí encontrando que los derechos humanos es un concepto que ha ido evolucionando históricamente. No podemos decir que los griegos ya lo tenían, porque recuerden que esa sociedad era esclavista. Entonces, un principio de los derechos humanos es la igualdad, otro principio es la libertad, y ustedes los conocen perfectamente. Después, con Fray Bartolomé de las Casas, mucho tiempo, casi 15 siglos después, encontramos que empieza a surgir una idea de la dignidad de los indios. ¿Por qué la dignidad de los indios? Recuerden que en la conquista española, en muchas ocasiones se pretendía arrasar a los indígenas. Lo que hicieron los ingleses, por ejemplo, en la zona de Estados Unidos, fue arrasar a los aborígenes. Ahí perdieron la posibilidad de contar con un patrimonio histórico y cultural, porque no hubo una invasión, sino hubo un sometimiento y hubo una situación de desaparecer esa población nativa. Por suerte, existieron pensadores como Bartolomé de las Casas que defendían a los indios, que decía que había que darles un trato digno, de respeto, que eran seres humanos. Desde ahí empezaba con una idea de corte religioso, pero con una idea de la dignidad. Seguramente muchos de ustedes ya están familiarizados con estos temas del contractualismo, Juan Jacobo Rousseau y Thomas Hobbes. Como abogados nos obligan a saberlo en teoría del Estado, pero el público en general, muchas veces hablamos del Estado y no lo ubicamos perfectamente lo que significa esa estructura. Recuerden que la idea del Estado, con Juan Jacobo Rousseau, surge como una idea de que el hombre, como es una persona buena, cede parte de su soberanía para que se elabore un contrato social. De hecho, estas dos corrientes son opuestas. Hobbes, en su libro El Leviatán, señala que el hombre es el lobo del hombre. Por eso, debe existir una estructura capaz de someter a los demás y tener un control bajo el miedo a los demás seres humanos. Esa estructura es el Leviatán. Los teóricos acomodan todas estas teorías para la creación del Estado, la teoría del Estado moderno. Les resalto los elementos fundamentales de un Estado: la población, el territorio y el gobierno. ¿Ustedes creen que sin estos elementos se puede dar un Estado? ¿Ustedes creen que faltando uno solo de estos elementos podríamos estar hablando de la figura de un Estado? Son elementos fundamentales. Aquí le agregamos el poder jurídico supremo, que es la Constitución y los ordenamientos que de ellos emanan o que se encuentran a la par, como en el caso de los tratados internacionales, que principalmente en materia de derechos humanos la Corte ya ha definido que tienen cierto grado de superioridad una vez aprobados. Esto lo quería yo mostrar al principio, porque muchas veces hablamos del Estado, el Estado tiene las obligaciones, el Estado tiene las obligaciones, y no podemos aterrizarlo al grueso de la población. Como abogados, creo que llevamos desde el segundo semestre la primera idea del Estado. Estamos muy familiarizados con el tema, pero ya que salimos de la esfera de abogados y nos volvemos ciudadanos, entonces tenemos que compartir ese idioma, porque muchas veces uno de nuestros problemas de la comunicación
es manejar el mismo lenguaje. Creo que con esto del Estado podemos decir rápidamente la forma de gobierno que tenemos en nuestro país. Que existe la federación, los estados y los municipios. Perfectamente distinguen que la federación nos estamos refiriendo al gobierno federal. En los estados, cada una de las entidades federativas, y de los municipios, pues como en el que estamos, ¿no? En la ciudad de León, que es un municipio, por cierto, muy próspero y muy bello. Vamos entrando un poco ya al tema de los derechos humanos. Lo anterior fue más que nada para ubicarnos un poquito, o tratar de tener esa ubicación, porque toda la estructura que estuvimos viendo del Estado, una de sus características es el Estado de Derecho. El Estado constitucional tiende a aspirar a formar un Estado de Derecho. ¿Quién de nosotros no ha escuchado esa frase en los medios de comunicación continuamente? En campañas, en pláticas ordinarias, el Estado de Derecho. Pero realmente ubicamos las características de lo que es un Estado de Derecho. Cuando hablamos de un Estado de Derecho, el principal o el líder de los principios que nos permiten hablar de un Estado de Derecho es el principio de legalidad. Este principio de legalidad, ¿qué significa? Que las actuaciones de las autoridades, entiéndase los servidores públicos, deben de estar sometidas al cumplimiento de la ley. ¿Cuál ley? Todas las leyes vigentes de los estados. Entonces, este principio de legalidad lo debemos recordar bastante, porque como ciudadanos es parte de la defensa ese principio de legalidad para exigir obligaciones a los servidores públicos. Y también como ciudadanos es la manera en que se nos ponen obligaciones, como el pago de las contribuciones, por medio del principio de legalidad. Otras de las características es la obligatoriedad del derecho respecto del Estado, ajustar la actuación de todos los órganos a lo que diga el derecho. La supremacía de la Constitución, la responsabilidad del Estado por sus actos frente a los ciudadanos. Este punto es muy importante. Tiene relativamente poco tiempo que hubo una reforma constitucional en la que se estableció la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado. Hubo una reforma en la Constitución en donde si una persona se duele de alguna actividad irregular por parte del Estado, tiene derecho a solicitar una indemnización por esos daños generados. Esta reforma nos permite empezar a dimensionar qué pasa con los derechos humanos. Existen actos que son indebidos, actos irregulares, pero siempre va a generar la posibilidad de la reparación. No me refiero únicamente al dinero. Existen distintos tipos de reparación. La mayoría de ustedes seguramente va a recordar que los derechos humanos surgen después de la Segunda Guerra Mundial. La principal experiencia que nos deja como humanidad, entre 40 y 50 millones de vidas se pierden por esa Segunda Guerra Mundial. Debido a estos problemas tan graves y atroces de tratos, de malos tratos que hubo, surgen todas las teorías de los derechos humanos que en la actualidad siguen en boga. Es una de las aspiraciones de cualquier ciudadano, de cualquier habitante, de cualquier país, evitar este tipo de conflictos. Los derechos humanos han sido un arma, una defensa, para que no caigamos en este problema de nuevo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. La gran mayoría de ustedes creo que tiene idea de lo que ha significado este cambio o trastorno en la evolución histórica. En 1948 se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, principio de igualdad y principio de dignidad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad.
Muchos de nosotros escuchamos que hay un trato indigno, no es digna la forma de comportarse. Muchos de nosotros ubicamos de inmediato a lo que nos referimos cuando nos queremos comunicar por medio de la apreciación de la dignidad, del trato de otra persona, de la vida de otra persona. Este concepto de la dignidad es el concepto fundamental de la temática de derechos humanos. No sé si me permitieran romper un poquito el esquema y preguntarle a alguien si nos quisiera dar su opinión sobre lo que considera que es la dignidad. Muchos de nosotros sabemos y tenemos ideas abstractas de la dignidad, o parciales. Como concepto filosófico, jurídico, político, la dignidad es muy amplia, muy amplia, pero no es ambigua. Ustedes ya saben, porque han estado en constante capacitación, y me consta que en León la gente le gusta mucho participar en cursos. Saben que este conjunto de facultades, prerrogativas y libertades que el Estado está obligado a garantizar son derechos humanos. Pero realmente este concepto de dignidad, ¿qué tanto lo hemos interiorizado? ¿Qué tanto lo reconocemos? Normalmente la dignidad la reflejamos hacia otra persona, no la hacemos hacia uno mismo. Casi siempre apreciamos lo indigno, no buscamos generar la dignidad. Entonces, la experiencia profesional que su servidor tiene me ha permitido percibir diversos problemas cuyo origen en muchas ocasiones es el trato digno, el respeto. Y se resume en muchas ocasiones en una sola frase que es: no hagas a otro lo que no quieras que te hagan para ti. Estos principios de los derechos humanos son relativamente sencillos, porque no son comunes a todos. Todos los podemos ubicar. No se necesita ser abogado para poder tener un conocimiento de los derechos humanos, mucho menos ser abogado para poder distinguir cuando hay una violación de derechos humanos, para tener un enojo cuando hay una violación de derechos humanos. El punto fundamental es ser humano y tener esa capacidad de distinguir la dignidad. Hasta aquí les dejo estos detalles de las características de los derechos humanos con un marco muy general. Ahora sí, el tema que nos hicieron favor de invitarnos para platicar es respecto a los derechos del niño. En 1948 surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el 59, 11 años después, nos damos cuenta de que no era suficiente haber hecho esta declaración general para todos los seres humanos. Y se hace una específica para el grupo vulnerable más complejo, porque realmente es la semilla de esperanza, el grupo vulnerable de los niños. Y me refiero en general a niños. La charla está derechos y deberes de las niñas, los niños y los adolescentes. El trato que se le ha dado en el instrumento internacional ha sido de niños en general. Encontramos una definición de lo que se entiende por niño. Esta definición nos habla que es un menor de 18 años de edad. Toda persona que tenga menos de 18 años de edad. Jurídicamente es correcta esa definición, porque necesitamos hacer una homologación, necesitamos hacer un instrumento que nos permita generalizar. Esta Convención Internacional de los Derechos del Niño, recuerden que es el parteaguas de toda la legislación que se va haciendo en cada estado perteneciente a la Organización de Naciones Unidas.
como instrumento de homologación, es correcto llamar a un menor de 18 años niño, homologándolo. Pero ya en lo específico nos damos cuenta que un niño es hasta los 12 años, de los 0 a los 12 años, y de los 12 a los 18 es un adolescente. Una niña ocurre lo mismo. Adolescente, me corrige correctamente, sería una dama. A los 18 años, por disposición legal, se adquiere la mayoría de edad en México, pero fisiológicamente no se tiene la madurez para distinguir muchas cosas. Tenemos un problema. En México, no sé si recuerden cuál fue el acontecimiento que generó disminuir la edad para poder votar y ser responsable legalmente. No sé si recuerde a alguien qué fenómeno generó. Correcto, efectivamente, a partir del movimiento de 1968 se disminuye la edad para alcanzar la ciudadanía. A lo mejor obraron razones políticas, a lo mejor era necesario, pero históricamente ese es nuestro antecedente para haber homologado a los 18 años de edad el adulto o el ciudadano, el responsable de todos sus actos. Me voy a detener un poco aquí, porque este es un esquema general de lo que nos trae la Declaración de los Derechos de las Niñas y de los Niños y de los Adolescentes. Les voy a pedir un favor, si me ayudan a repartir algunos materiales que traigo aquí. Esta es una síntesis que se elabora en la Procuraduría con el objeto de divulgar los principales derechos y obligaciones, que más que obligaciones son deberes de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Pero quiero hacer aquí mucho énfasis respecto de lo que se puede considerar un niño y un adolescente. El significado de la adolescencia debemos recordar que es la falta de, la carencia de algo. Y en esa edad la carencia es de carácter, de madurez, de decisiones firmes. Es la formación de todo lo que significa el futuro ciudadano, un futuro padre, un futuro trabajador, un futuro universitario. La adolescencia, hubo generaciones que dicen que no la vivieron. Esa adolescencia no se encuentra completamente regulada de manera específica en esta convención, porque si es un perfil específico, tanto el de las niñas, el de los niños y el de los adolescentes. Las principales razones que se tienen por parte de las organizaciones de derechos humanos y principalmente de la ONU para emitir este tipo de disposiciones, suscribir este tipo de tratados, recuerden que es la protección de este grupo vulnerable, de los niños, las niñas y los adolescentes. ¿Cómo se le puede proteger si no es obligando al Estado, por medio de su órgano de gobierno, a respetar estos derechos mínimos? Gracias. Estos derechos mínimos para ese grupo de población. ¿Ustedes creen que son derechos especiales los que gozan de los niños? ¿Son derechos como si no fueran humanos? Los derechos son muy semejantes, la diferencia es quién tiene la obligación. Para el estudio y aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, hay un principio que nos genera especial atención y se llama el interés superior del niño. Ese principio de aplicación de esta convención está obligado a respetarlo todos los entes de gobierno de todos los países firmantes en los distintos niveles,
y en los distintos órganos. ¿Qué significa esto? Que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen la obligación de velar por el interés superior del niño. Entonces, lo que veíamos hace rato, de la estructura del gobierno federal, estatal y municipal, se replica con esta obligación de velar por el interés superior del niño. Ustedes cuentan con un material en donde viene una síntesis, un extracto de estos derechos. Es importante empezar a distinguir lo que se debe entender como interés superior del niño. Esta convención nos habla que la totalidad de los artículos se deberán entender y aplicar de manera sistemática, progresiva y siempre en beneficio de los derechos de la niña, el niño y el adolescente. Existen principios generales, como les comentaba hace rato: el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, el principio de la no discriminación y el principio del punto de vista del niño, que significa el respeto y escucharlo. Aquí, por ejemplo, hay dos pequeños que no hacen mucho ruido y podrían estar platicando, pero tenemos que dejarlos porque son niños. No nos quita nada realmente que ellos platiquen, y nosotros tendremos que aprender a ser tolerantes. En muchas ocasiones los callamos, nos vamos limitando. Niño no, niños. Entonces, creo que debemos tomar una actitud distinta, y la idea principalmente de estas charlas es ese tipo de sensibilización que en ocasiones se nos pierde por la misma rapidez del trabajo, por la misma rapidez de la vida. No nos damos el tiempo de asombrarnos y de maravillarnos con lo que hacen los niños, las niñas y los adolescentes. Muchas veces nada más estamos peleando, muchas veces con los adolescentes los estamos criticando, nos estamos enganchando de que si viste de una forma, que si habla de una forma, que si se corta el pelo de una forma. Pero siempre tenemos que ver que esos adolescentes, finalmente falta muy poco para que seamos adultos. Ve el presente. Siempre hemos tenido la frase de que los niños son el futuro de las naciones. ¿Cuántas ocasiones no nos hemos puesto a pensar: ¿hace cuánto tiempo ya dejé de ser niño y realmente soy ahora el futuro del país? Entonces, es muy bonito. De hecho, yo pensé que iba a haber más niños el día de hoy. Yo creí que iba a haber más niños el día de hoy. Me da mucho gusto los demás personas que están en el público, pero... no, claro, allá voy a terminar. De hecho, ese es con lo que termino la plática, porque siempre creemos que ya por ser adultos no nos podemos dar esos 5 minutos de volver a ser niños, y eso es lo más difícil. Volvemos a tener aquí ya la aplicación concreta de la ley para la protección de niñas, niños y adolescentes del estado de Guanajuato. Recuerden que estábamos platicando de las esferas de gobierno en el sistema federal. Nosotros tenemos en México una ley federal, que es la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas y de los Adolescentes. Y tenemos en este estado una ley específica para protección de los derechos de las niñas y de los niños y de los adolescentes. La idea en este momento no es analizar artículo por artículo de estos 3 ordenamientos legales. Sería bueno, pero necesitaríamos un seminario, un taller, un simposio, otro tipo de figura. Pero lo que sí vamos a hacer es un poquito relacionar. Sigue siendo el principio del interés superior del niño, niñas y adolescentes para la aplicación de la ley. Entonces, si alguien quiere ayudarme a darle lectura a este párrafo, se los agradecería mucho. Por favor. Si nos escuchamos, si no, es que estemos moviendo. Gracias.
Es un poquito pesado ahorita, ¿verdad? Porque ya fue la hora de la comida, pero vamos a hacerlo un poquito dinámico. Artículo 6. De conformidad con el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes, las normas aplicables a estos se entenderán dirigidas a procurarles primordialmente los cuidados y la asistencia que requieran para lograr un crecimiento y un desarrollo integral dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. Hasta ahí, por favor. El principio del interés superior. ¿Ya habían escuchado esa palabra? ¿Ya tenían contacto con ese tema? Han empezado a familiarizarse. Ahora aquí, este segundo párrafo, por favor. Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá en ningún momento o circunstancia condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. O sea que estarían por encima de los adultos los niños o el interés superior. Es una forma de abstraer y no discriminar. El concepto del interés superior del niño es más protector que la misma familia. ¿Por qué? Porque si en una familia existen conflictos y no se está atendiendo al niño, el Estado puede intervenir o debe intervenir. Entonces, este principio del interés superior no es nada sencillo de definir, porque es muy amplio, y definirlo y ponerlo en una sola etiqueta o en una casilla limita el propio concepto. ¿Ustedes creen que esto, que está aquí resaltado, forme parte de ese principio del interés superior del niño? Son principios. Entonces, para definir, es una parte nada más. Si quisiéramos hacer un concepto del interés superior del niño, es complejo. Pero sí lo vamos a ir viendo reflejado poco a poco, tanto en la actividad jurisdiccional, legislativa y ejecutiva. De hecho, lo hemos estado viendo. ¿Hace cuántos años contamos con el DIF? Ese DIF es parte, su objetivo, el interés superior del niño y de la familia. Hay muchas estructuras que nosotros contamos previamente. Precisamente en el Poder Judicial, una de las maneras que se ha tenido más efectivas para ir positivando estos principios en nuestras normas es en la aplicación en jurisprudencias o en criterios emitidos por la Suprema Corte o tribunales colegiados. Nosotros sabemos que nuestro sistema no es tan dinámico como quisiéramos en muchas ocasiones. Basta decir que la declaración que tienen en sus manos es del 20 de noviembre de 1989. La ley federal es del 19 de junio de 2010. La ley de Guanajuato es del 19 de noviembre de 2010. Hay un desfasamiento entre el 89 y el 2010 en relación de bastantes décadas pareciera. Pero lo importante no es permear por medio de las leyes el comportamiento de la ciudadanía. Recuerden que las leyes es el recurso que se tiene para el uso legítimo de las instituciones, pero el recurso que tenemos como ciudadanos es nuestra capacitación. Los derechos humanos, entiéndanse, que son de principios de responsabilidad, corresponsabilidad, convivencia. Si entre ciudadanos lo propiciamos, la efectividad del respeto a los derechos humanos siempre va a ser mayor. Aquí hay unas pequeñas ilustraciones para los niños que ya no están. Se nos fueron.
Y el problema es ese precisamente. Cuando me comentan que venía a este foro, yo pensé, va a haber más niños, va a haber abogados, va a haber señoras. Es difícil adaptar un esquema de una exposición que se les haga interesantes a los niños. Pero, como padres, como hermanos o como hijos, podemos platicar en la hora de la comida, hacer una pequeña charla en donde podemos ir interiorizando estos principios y estos derechos. Creo que aquí el trabajo es conjunto. El niño tiene derecho a recibir una educación que desarrolle sus capacidades y que le enseñe acerca de la paz, de la amistad, de la igualdad y del respeto al ambiente natural. Qué complejo está este contenido de esta disposición. Los medios de comunicación en muchas ocasiones bombardean con anuncios violentos, con anuncios de consumo. Nuestro estilo de vida nos propicia en muchas ocasiones consumir y agredir la naturaleza. Si vamos a 2 calles por un refresco porque traemos prisa, sacamos el automóvil y nos vamos caminando. Si tomáramos la mano de nuestro hijo o de nuestro hermano, iríamos caminando. Sería interesante ver cómo se protege un poco el ambiente en lugar de encender el automóvil. Nadie puede descuidar, abandonar, maltratar, explotar a un niño, ni ejercer violencia sobre él. Qué gran significado de todas estas palabras, ¿no? Maltratar. Maltratar no es hacerle shh. Eso no es maltratar a un niño. Puede ser por respeto a su servidor en este foro y se los agradezco, pero es limitar al niño. Abandonar al niño. Abandonarlo va desde lo más simple, en no ponerle atención y cuidado en platicar con él, hasta lo más complejo, que es finalmente no suministrar ninguna especie de sustento. Ese abandono es lo más complejo que puede haber. Lamentablemente, las cifras mundiales nos van mostrando que vamos ya dando un paso a la desensibilización. Muchas veces confundimos la disciplina con agresiones. La forma de corregir a nuestros hijos difícilmente nos pueden enseñar a ser padres. Creo que es muy difícil. La experiencia de ser padre dicen que es hasta que se tiene el hijo. Por más que se prepara uno previamente, al momento de tener al hijo, es cuando se vuelve uno padre. Entonces, muchas veces confundimos la disciplina y tratamos de ser muy enérgicos o tratarlos como unos adultos chiquitos. Los niños no tienen muchas veces la culpa de lo que nosotros traemos en la cabeza. ¿En cuántas ocasiones no le hemos contestado a nuestros hijos, a nuestros hermanos? Ahorita no tengo tiempo. Déjame en paz. Tengo prisa, espérame. Después, toda esa pausa que hace uno en ese tiempo va limitando al niño en la confianza. Por eso estos principios de maltratar, de abandonar o ejercer la violencia es muy amplio el espectro donde caen. Explotar a un niño es un tema bastante complejo, demasiado complejo. En las grandes ciudades y en las pequeñas ciudades vemos cómo los niños cada vez salen más a pedir dinero en la calle, tratando de limpiar a veces un vidrio, haciendo algunos malabares. Y en muchas ocasiones somos apáticos. No solamente no les damos el dinero, sino hasta los quitamos de mala manera. No, niño, vete, deja en paz. Estamos de malas muchas veces. De por sí ya explotar a ese niño por parte de los padres de ese niño es un problema. Y como sociedad lo rechazamos y lo relegamos, estamos generando una persona con un resentimiento social. Sé que lo que les voy a decir es difícil, pero inténtenlo hacer. Si un niño se acerca a pedir dinero, yo les sugiero que le den un dulce, o un saludo, o una palabra. En ocasiones, si les damos dinero, los acostumbramos nada más también a un juego de recibir el dinero. Y estamos fomentando una cadena de explotación.
Si nosotros le damos un dulce al niño y platicamos un poco, a lo mejor 2 minutos, el niño nos va a dar las gracias y se va a quedar con un recuerdo que le va a durar más que los 20 o 100 pesos o 50 pesos que le hayamos dado. Muchos de esos niños lo que carecen es atención. Esto ya lo habíamos comentado, el tiempo que transcurre en lo que sale la Convención Internacional y en lo que nuestros legisladores en el estado de Guanajuato emiten la ley para la protección. Vamos a hablar un poquito de los principios rectores que nuevamente inciden en el interés superior de los niños y de las niñas. A lo mejor ya les cansé con ese interés superior, pero realmente lo que quiero es que se queden con esa idea. No es tan simple decir que el niño es bueno o es malo. No, es complejo, es un ser humano. Es igual que nosotros, pero que siempre tenemos que velar por el interés superior. Y el interés superior lo podemos ir haciendo en categorías, lo podemos ir jerarquizando. La no discriminación, el vivir en familia como espacio primordial del desarrollo, tener una vida libre de violencia, corresponsabilidad de los integrantes de la familia, el Estado y la sociedad. Aquí estamos todos, ¿no creen? Aunque sea nuestro vecino, aunque sea el niño de la calle, aquí estamos todos en esos principios de aplicación. Integrantes de la familia, el Estado y sociedad. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos. ¿Les aplicará a los niños la Convención de los Derechos Humanos, la Declaración Universal? También, obviamente, que sí, son seres humanos, son personas. Solo que ellos tienen un parámetro específico, un parámetro especializado, un parámetro que nos va a permitir que esos niños puedan exigir en determinado momento derechos. ¿Qué deberes tienen los niños? Un ejercicio responsable. Ahora yo les pregunto un poco. Los adultos tenemos ejercicio responsable de nuestros derechos. A los niños se lo podemos exigir o se los vamos a enseñar. Porque ese es el punto. A los niños hay que guiarlos. Entre adultos nos exigimos, nos ponemos límites, como abogados resolvemos los problemas de los demás o tratamos de resolverlos, pero con los niños no. Con los niños los vamos a llevar. Estos son los temas como principios o parámetros, principios filosóficos o figuras institucionales, la denominación que ustedes le quieran dar. La familia sería el núcleo de donde vienen los niños, las niñas y los adolescentes. El trato, que es el respeto. El afecto, que sincroniza todo lo demás. El deber de estudiar de los niños para lograr su desarrollo. El jugar o recrearse. ¿Cuántos de nosotros no recordamos gratamente a lo largo del día o en alguna ocasión del mes cuando jugábamos, cuando éramos niños? Y es tanto el regocijo, en ocasiones hasta descansa uno y se acuerda de aquel muñequito o de aquel trompo con el que solía jugar. Esta frase me pareció muy interesante porque en perspectiva siempre los niños son una semilla de la posibilidad de cambio o de desarrollo social. Esa semilla queremos que florezca sola, porque siempre decimos que los niños son el futuro del país. Pero si esa semilla no encuentra una tierra próspera,
difícilmente esa semilla va a crecer. La semilla son los niños, la tierra necesariamente somos nosotros. No tienen más los niños. Vamos a ayudarles a que prosperen, a que cambien. De manera general, les dejo aquí la charla de la convención y si me permiten, les voy a mostrar un video que se llama El Circo de las Mariposas. No sé si ustedes ya lo hayan visto. Si ya la mayoría lo vio, lo cambiamos de actividad. Pero sí me gustaría que pudiéramos ver este video, porque nos serviría de sensibilización y sería una muy buena manera de englobar conceptos teóricos que se encuentran de manera material en las leyes. Si me permiten, el video se los voy a poner. Y estamos dejando un poco de espacio para realizar reflexiones al momento de terminar. Sí, gracias. ¿Está conectado el audio? ¿Sí se alcanza a ver? ¿El sonido está bien? Por favor, reflexionemos un poquito de estas imágenes para englobar esta charla. Parece que ya está por su boca. Sammy, you're breaking my heart. We're all the Circus City kids. But they're not. Going up. Let's go. Okay, boys, time to get me a date with the bearded lady. Who's with me? Great bitches, come, sit down. I'm telling you all about your face. Great bitches, come. Come here, ladies and gentlemen, we're Briscoe Town. Mr. B. Robson, let's understand. Step right on in. Come on in, ladies and gentlemen. We have Lady Lulu, Mr. B. Robson. You understand? Come on in, ladies and gentlemen. Come on in. We have the best show in town. Come on in. Come on in. My large heifer. She's a woman of extraordinary weight. Has a huge appetite of old chickens. Now, down this way. Painted man. His world travels can be seen on every inch of his body, from head to toe. And now, ladies and gentlemen, gathering. A perversion of nature. A man, if you could even call him that, whom God himself has turned his back upon. The limbless man. Disculpen, ¿eh? Ajá.
Move along, kids. Que el rollo guardamos en el video que no sabemos si va a ser como todos estos. Pero Hey, get away from that! What's the matter with you? It's all right. No harm in it. My fault. Maybe I got a little too close. Hey, friend. You better get a hold of yourself before the next show, Gimp. Real nice film. Seems to change your mind about one of them fancy shows. What are you? Don't you know nothing? That's tremendous. You just spit on my shoulder from the butterfly circus. Butterfly. You kill me, Will. Oh, look. Give me some cotton candy. Man, call him that. God himself has turned his back upon the limbless man. May I have the pants? Copy. Did you get my trunk? It's so heavy. It's easier for me because you're so strong. Stop! There's a dead man in the truck! What? Well, now, look at this. This is wonderful. Come on over by the fire, warm up a bit, little man. I'm Sammy. What's your name? Well, What's your arms and legs? Sam. What? Are you going to be in the circus now? maybe I will. Hold on a minute. We don't have a sideshow here. What do you mean? Every circus has one. People come from all over the place to see us. And why do they come, you know? But yours could be different. No. There's nothing inspiring about amazing perfections on display. See, Will? We're happy you're here. And you can stay as long as you like. But I do run a different show. And now, one of the greatest displays of human contortion ever seen. It is my pleasure to introduce Anna Guillaumier. And the strongest man you'll ever see.
2 days early. Come on by, Butterfly Circus, 2 days early. How do? My boy here would sure like to say hello to the strongest man. Well, I'm sure your daddy's stronger, but I'd make a close second. Are you in the show too, mister? No, not exactly. You best be going now. Thank you kindly. Be back. Wow, did you see that, Dad? I'm gonna be the strongest man in the world someday. I'm just like that man. I'll do anything I want. Yeah, boy, you can do whatever you want.